Som en temps de Covid-19 i des de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica ens plantegem el nostre present des d'una perspectiva antropològica. És per això que avui comptem amb Martín Correa Urquiza, professor de la URB i de la UOC, codirector del postgrau de Salut Mental Col·lectiva i membre del Centre d'Investigació en Antropologia Mèdica de la URB, membre fundador de l'Associació Sociocultural Radio Nicòsia i assessor de la UNESCO en programes de salut col·lectiva. Parlarem amb ell a partir de la seva recerca i experiència professional en l'àmbit de la salut mental, sobre l'ajuda mútua i els espais participatius, i sobre els malestars emocionals associats a la crisi sociosanitària en temps de Covid-19. Bon dia, Martín. Hola, bon dia a tots i totes. En la teva recerca, la creació o existència d'espais participatius resulta fonamental per a la construcció narrativa de la identitat individual. Com vas entendre la cancel·lació física de les relacions socials imposada pel confinament? Sí, bon dia. Parlaré en argentí perquè encara som jo en argentí, doncs és més fàcil per a mi també. Sí, la mayoría de los espacios en donde trabajo son espacios colectivos, son espacios de construcción colectiva en donde hay un vaivén permanente entre lo colectivo y lo individual y lo singular. Y sobre todo son espacios físicos, o sea, son espacios de encuentro físico, espacios de roce, de contacto de los ojos en los ojos, son espacios de interacciones y de recreación o creación de nuevos vínculos, nuevas maneras de relacionarse entre personas con sufrimiento psíquico y personas de la comunidad, digamos, ¿no? En general. Y esta cancelación, digamos, ha provocado, ¿no? Todo un distanciamiento que ha provocado en todos y todas. Es lo que nos ha promovido, lo que nos ha generado es desarrollamos otras herramientas para seguir generando una cierta cercanía. Lo intentamos hacer a través de las tecnologías de la comunicación, que WhatsApp, que Zoom, que Jitsi, que todas estas movidas. Lo hemos logrado bastante durante un determinado tiempo, hasta ahora, pero digamos que ahora eso empieza a generar un cierto hartazgo. Se necesita volver al encuentro, se necesita volver al tú a tú, y las nuevas distancias que se nos están proponiendo, digamos, son generadoras de sufrimiento, de malestar, porque somos seres, somos sujetos del roce y del encuentro y del contacto, de la cercanía. Y gran parte de los proyectos en los que estamos se sostiene en esa cercanía relacional. Y nos ha generado todo un replanteo, es decir, cómo mantener esa cercanía a pesar de la distancia física. Ahora, con esta vuelta, bueno, estamos volviendo de a poco, pero es un tema recurrente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esta crisis de la presencia? ¿Cómo nos vamos a vincular ahora que no nos podemos vincular o que nos tenemos que vincular con mascarillas y con una cierta distancia física sin tocarnos, etcétera? Eso es generadora de malestar. Entonces, la distancia nos ha generado mayor angustia, o sea, como a todo el mundo, ¿no? En la mayoría de los procesos en los que estamos, como a todo el mundo, porque las personas con sufrimiento psíquico son personas como todas las personas, digamos. Des del 2004, Ràdio Nicòsia és un exemple d'espai de comunicació i d'acollida i també d'expressió política. Ens pots recordar qui habita aquesta ràdio? Claro, Radio Nicosia es uno de los ejes de los varios proyectos que hay alrededor del tema del sufrimiento psíquico diagnosticado, digamos. Es una radio que la conforman personas que han atravesado experiencias de sufrimiento mental medicalizado, digamos, pero también es una radio abierta a la comunidad y por donde atraviesan personas con y sin diagnóstico, digamos. Pero lo importante para nosotros es utilizar la radio como un espacio de interlocución con la comunidad y sobre todo como como un espacio de generación de nuevos sentidos, de nuevas ideas, de nuevas palabras, de nuevas maneras de pensar y reflexionar sobre el sufrimiento psíquico, más allá de las categorías diagnósticas. Para nosotros, las categorías diagnósticas, si bien tienen su utilidad en términos clínicos para encontrar muchas veces itinerarios medicamentosos, pero una categoría diagnóstica lo que hace es nombrar una determinada sintomatología en un determinado momento puntual de la vida de las personas. El problema está en que esas categorías diagnósticas terminan capturando y colonizando y fosilizando, encerrando, asfixiando la identidad y la subjetividad de las personas. Las personas ya no pueden nombrarse ni pensarse más allá de la categoría que los define médicamente. Y esa categoría al mismo tiempo coloniza también todas sus relaciones sociales, porque el entorno social lo entiende, lo mira, lo percibe a través de esa categoría y todas las significaciones sociales de esa categoría.
porque no, podemos plantear, o hace rato que venimos planteando, que el estigma está en el diagnóstico en sí, pero el diagnóstico porque es un concepto que va más allá de nombrar una determinada sintomatología, ¿no? Corporal, conductual. Hoy una categoría como esquizofrenia, por ejemplo, es un adjetivo, tiene otras significaciones más allá de las significaciones que podemos darles médicamente. Y esas significaciones sociales operan sobre las vidas de las personas de una manera que las destruyen, las invisibilizan, las desautorizan en relación a sí mismos y en relación a los otros y a las otras, etc. Entonces, digamos que Nicosia es sobre todo un espacio en donde repensar las maneras de nombrarse, de hablar de sí mismo, de qué le ha pasado a cada uno, de por qué estoy aquí, a nivel trauma, a nivel situaciones vividas que me han llevado a experimentar lo que he experimentado y a partir de ahí me ha pasado lo que me ha pasado y me han diagnosticado, digamos, ¿no? Es decir, cómo podemos generar otras categorías, otras maneras de nombrar ese sufrimiento o esa experiencia vivida y al mismo tiempo socializarla, comunicarla, reflexionar con la comunidad para que la comunidad no tenga solamente las categorías médicas para nombrar experiencias de vida mucho más complejas que lo que la categoría médica intenta definir. La categoría médica, como decía, es un nombre dado a un cúmulo de síntomas, a una serie de síntomas, a una sintomatología específica. Cada categoría del ámbito psiquiátrico habla de una sintomatología. Pero pensar que la persona, su experiencia y su sufrimiento puede ser definido exclusivamente a partir de su sintomatología es de un reduccionismo brutal. Y eso es lo que pasa. Entonces, con Nicosia lo que intentamos es poner en circulación a nivel social, a través de un medio de comunicación que a su vez entra en otros medios de comunicación, esas otras categorías posibles, esas otras maneras de pensar el sufrimiento mental, la locura, etcétera, etcétera. Eso repercute ampliando el conocimiento sobre el sufrimiento psíquico a nivel social y repercute también generando como instancias de recuperación de un cierto mejor estar. O sea, Nicosia no es un espacio que se define como terapéutico, es un espacio que se define como político, como comunicacional y de muchas maneras diferentes, pero lo que sí no podemos negar es que tiene una consecuencia de mejor estar que puede ser pensada como terapéutica, en el sentido de que contribuye a que las personas recuperen un lugar en el mundo, una manera de nombrarse, recuperen una cierta legitimidad sobre su propio proceso de recuperación y sobre su propio itinerario de vida, ¿no? Esa es un poco la idea de Nicosia. Y la radio como una excusa, en definitiva, para comunicarse socialmente, pero sobre todo como un espacio para pensar entre 70, 80, 100 personas que te han atravesado sufrimiento psíquico sobre qué ha pasado, cómo qué ha pasado con mi vida y cómo las categorías médicas me han impedido, de alguna manera, continuar pensando lo que me ha pasado porque encierran toda la experiencia en un nombre que solamente hace sentido en relación a la sintomatología, ¿no? Durant el confinament, les emissions no s'han aturat, com tampoc ha passat a altres ràdios desconfinades. Com ha afrontat el vostre equip la realitat del que estava passant? Quins han estat els eixos de treball aquests mesos? Lo continuamos haciendo lo que veníamos haciendo antes, que es pensar la vida, pensar la sociedad, la comunidad, nuestro entorno, los individuos, lo colectivo. Cada programa tiene una temática que nos permite pensar algún elemento de la vida. Y durante el confinamiento y durante toda esta situación que estamos atravesando, fueron surgiendo exactamente los mismos temas que de alguna manera nos interpelan o nos conmueven o nos convocan a todas y todos en la comunidad. Los programas se construyen a partir de un proceso participativo que generalmente es una asamblea que hacemos físicamente con más de 40, 50 personas en la radio. Y esta vez lo que hicimos fue alguna vez lo intentamos por plataformas como Zoom, etcétera, pero era muy complicado por la cantidad de gente. Y lo que hicimos fue crear grupos de WhatsApp y después hicimos grupos de Zoom más reducidos para pensar otras cosas. Pero en un grupo de WhatsApp continuamos los lunes juntándonos y pensamos una temática. Y todos van ahí aportando cosas, etcétera, etcétera. A partir de una idea que trae alguna compañero o compañero. Y si tú ves los diferentes programas que han ido surgiendo, que están en la web de Radio Nicosia, son todos programas temáticos, como siempre, que se centran en algunos de los elementos que en estos días nos están generando necesidad de ser pensados, digamos. Entonces, un programa es sobre
la incertidumbre. ¿Qué significa la incertidumbre? ¿Por qué le tenemos ese miedo a la incertidumbre? ¿Qué nos pasa con la incertidumbre? Y al mismo tiempo, por ejemplo, en ese programa hay una reflexión muy interesante de Carlos que dice, claro, pero tampoco podríamos vivir con la certidumbre permanente. Hay algo necesario en la incertidumbre también. Si tú supieses cada día que te levantas todo lo que te va a suceder, sería insoportable. Y si supieses el día en que te vas a morir, sería insoportable. Hay algo de la incertidumbre que también nos mantiene vivos. Y sobre ese tema, sobre esas cuestiones vamos pensando todas y todas. Incertidumbre, otro programa sobre el miedo, otro programa sobre la fragilidad como especie a la cual nos hemos dado cuenta, digamos, o hemos reconocido finalmente, otro programa sobre las soledades, hay uno que se llama Cartografías del Confinamiento, donde cada uno va reflexionando sobre su experiencia durante el confinamiento, y ahí aparecen elementos muy interesantes, como por ejemplo uno de los compañeros, el Nacho, que dice, es que para mí este confinamiento es la panacea, porque yo ya he vivido otros confinamientos psiquiátricos en este caso, en donde no podía elegir qué comer, a qué hora levantarme, ni qué hacer, ¿no? No podía tener una mínima jurisdicción sobre mi día. En este confinamiento puedo tener toda la jurisdicción sobre mi día a pesar de estar confinado. Entonces, el psiquiátrico en cierta manera le dio como una referencia aún peor, ¿no? Que les permitía capitalizar esto como algo, bueno, no es tan malo como aquello que hemos vivido. Por lo tanto, como tengo un referente peor, esto lo puedo vivir de una manera mejor, ¿no? Y muchos han reflexionado, muchos han dicho en los programas, como hablándole a la sociedad y diciéndole, díganme ahora si estar encerrado es tan terapéutico como decían que es cuando nos encerraron, ¿no? Había toda una interpelación en ese sentido. Al mismo tiempo hay otras compañeras, por ejemplo, que hablan de que quedarse en casa, en definitiva ahora, les venía bien, les hacía sentir bien, porque no tenían la obligación de salir a socializar, cuando para ellos lo que más les angustia y angustiaba es tener que salir a socializar, a encontrarse con otros, algunos compañeros, una chica planteaba eso y era interesante porque ahora puedo quedarme en casa sin tener que dar explicaciones. Son elementos interesantes. Cada programa problematiza algún elemento de este tipo. Ahora estamos preparando un tema sobre la manera a partir de las cuales los medios de comunicación han manejado y manejan la pandemia por iniciativa de Carlos, creo que es, y de eso trabajaremos el programa de esta semana. Dins de la dimensió de les emocions, un dels temes que ha generat més relat nicosià ha estat la por i la incertesa. Ens trobem davant d'una angoixa social creixent? Això pot facilitar altres mesures de regulació o control? La pandemia ha generado mesuras, ¿no? Medidas de control urgente que son comprensibles en un primer momento, dada la sorpresa con el que cae la situación de la pandemia, con la que llega el virus. Nadie sabía cómo manejarse frente a esta situación y por lo tanto es comprensible un primer momento de intentar controlar de maneras drásticas y sin generación de demasiados consensos. Pero creo que ahora estamos en una situación en donde ya empezamos a entender que hay dos elementos que se tienen que distinguir. Por un lado está la pandemia como virus en términos biológicos y lo que genera nuestros cuerpos, y por otro lado está lo que hemos decidido hacer social, política y culturalmente con esta situación. Esta segunda parte está generando una serie de sufrimientos y malestares que tienen que ser entendidos en sí mismos en el sentido de que los podemos y necesitamos empezar a revisar. Y necesitamos empezar a pensarlos colectivamente. Y hay una necesidad colectiva de pensar y problematizar toda esta situación, y lo estamos viendo en la infinidad de artículos, de libros, publicaciones con calidad de urgencia que están saliendo, ¿no? Es muy interesante cómo la sociedad necesita pensar esta situación de manera urgente y de alguna manera lo está haciendo y lo estamos haciendo para poder generar en ese futuro posible que nos llega otras respuestas que sean un poco más consensuadas o que sean más consensuadas o que sean más construidas colectivamente. Porque como decía al principio, la distancia social que se nos está proponiendo, que es comprensible en términos biológicos,
está generando una serie de malestares y sufrimientos y lo que llamamos crisis de la presencia, que de alguna manera ignora la importancia, o parece ignorar, o parece dejar en segundo plano la importancia que tiene para los seres humanos la cercanía, el contacto. Somos seres sociales, somos seres del encuentro. Si la sociedad que se nos viene es una sociedad de distancias robotizadas, en donde nuestras relaciones están mediatizadas permanentemente por las pantallas, ya vamos viendo, ya tenemos una prueba en el cuerpo. Yo creo que cada uno de nosotros y nosotros tenemos ya una experiencia bastante contundente sobre lo que puede significar una vida futura totalmente atravesada o exclusivamente atravesada por las tecnologías comunicacionales y alejada de una comunicación presencial cercana del tacto, de los ojos en los ojos, ¿no? Estamos todos hartas y hartos de encontrarnos a través de las pantallas, de tener que estar mirando una pantalla, el cuerpo se nos queda como quieto, como roto, nos mareamos. Hay toda una serie de situaciones que se están dando que tienen que ver con estas. Esto no quiere decir que este tipo de comunicaciones no sean válidas. Claro que son válidas, importantes y nos han ayudado muchísimo. De hecho, como decía al principio, en Nicosia nos han ayudado a sostener las prácticas. El problema es que si esto se aprovecha para transformar esto en hegemonía, si esto cada vez pasa a tener un lugar más central en nuestras maneras de relacionarnos, eso va a generar, yo creo que va a generar resistencias y va a generar muchos quiebres, muchas rupturas, ¿no? Va a generar pequeñas rebeliones y revoluciones, cada vez más encuentros clandestinos, cada vez más clandestinidad, porque somos seres del encuentro, somos seres del roce y del cuerpo al cuerpo. Necesitamos encontrar maneras para poder mantener eso y al mismo tiempo poder parar la pandemia. Supongo que temas de vacunas, por ahí podremos estar mejor, pero no puedo pensar en una sociedad sin el encuentro, una sociedad en donde nos relacionemos a través de trajes, ¿no? Un traje con otro. Ya suficientes máscaras sociales tenemos a la hora de relacionarnos. Si ahora sumamos las máscaras físicas, pues esto puede ser un desastre para todas y para todos en términos relacionales y en términos de generación de angustia vital, digamos, ¿no? Des del 2016 formes part de l'equip fundador de la xarxa Sense Gravetat a Barcelona. Ens pots explicar què és aquest espai i com han sobreviscut al confinament les persones que el fan possible? La Llaves de Gravedad fue un proyecto que pusimos en funcionamiento a partir de reconocer y evaluar lo que sucedía con los espacios de Nicosia. ¿Qué pasa en los espacios de Nicosia? Son espacios, como decía antes, espacios naturales de relaciones, en donde el clásico vínculo que se establece desde las instituciones con las personas con sufrimiento psíquico es cuestionado. Nosotros decimos, ha habido una reforma psiquiátrica, pero esa reforma psiquiátrica ha sido fundamentalmente arquitectónica porque las lógicas relacionales entre profesionales y personas con sufrimiento psíquico en general mantienen muchos elementos de lo manicomial. Hay distancias, hay coerción, hay desentendimiento y desencuentro, hay no confianza, hay un montón de elementos que contribuyen al malestar de las personas con sufrimiento psíquico. Y nosotros dijimos, diseñemos espacios en donde personas que han atravesado esta experiencia y personas que vienen en el campo de la psicología, la antropología, el arte, etcétera, pero que les interesa este tipo de experiencias y en todo caso trabajar por socializar otra versión sobre estas experiencias, podamos trabajar conjuntamente, podamos problematizar en asambleas, en espacios comunes de cuidados, etcétera, etcétera. Y eso fue Nicosia. Nicosia era un espacio en donde las personas con sufrimiento psíquico se sorprendían porque de repente una compañera que tiene el título de psicóloga y es una excelente psicóloga, pero que estando ahí se está relacionando desde un tú a tú en la construcción de un pensamiento, por ejemplo, para un programa de radio. Eso no quiere decir que esa persona psicóloga o yo que vengo del ámbito de la antropología no esté poniendo en juego mis conocimientos o mi manera o mi rol o mi manera de pensar el sufrimiento psíquico. Lo que intentamos hacer es cuestionar, en la medida de lo posible,
las jerarquías y los roles de poder que se establecen en las instituciones clásicas. Y a partir de ahí generar espacios más simétricos de encuentro, en lo posible. Claro que en el medio pasan un montón de cosas que no tienen que ver con lo que uno desearía. No es un espacio idílico, es un espacio complejo también. Pero eso ha hecho esta naturaleza de los espacios transformados en espacios políticos y en espacios comunicacionales, y espacios de cuidado, espacios de derechos, que también hay grupos de cuidados comunes, como grupos de ayuda mutua, espacios de mujeres, espacios de hombres, espacios mixtos. Hay un montón de diferentes actividades que se van haciendo, espacios que ayudan, digamos, que contribuyen. Todos estos espacios fueron conformando como una especie de red. Y lo que hicimos fue, esto que sucedía en Nicosia, vamos a trasladarlo a los centros cívicos. Vamos a hacer un planteo en los centros cívicos, centros culturales y casales, para que las personas con sufrimiento psíquico puedan acceder a este tipo de espacios. ¿Y qué es lo que hacemos? Hablar con los centros cívicos y centros culturales, diciéndoles, nosotros nos hacemos cargo de estos espacios. Desarrollamos en este momento, creo que hay cerca de 30, 40 actividades en diferentes centros cívicos de la ciudad de Barcelona, sobre todo en los distintos distritos, que están abiertos a la comunidad, pero nosotros hacemos un acompañamiento sensible, que llamamos, un estar, una presencia, un acompañamiento de tú a tú, para aquellas personas que han pasado por situaciones de sufrimiento psíquico y las consecuencias de eso, que muchas veces es falta de autoestima, estar como derrumbado, miedo a lo social, etcétera, etcétera, y personas con diversidad funcional, y personas de repente, en la red sin gravedad empezó a llegar gente, personas refugiadas, personas en situaciones de migración que no saben bien qué hacer y necesitan un espacio para empezar a entrar socialmente. De repente la red sin gravedad se empezó a transformar en un espacio de acogida transversal a un montón de personas que padecían situaciones de exclusión, digamos, de dificultades, digamos, para entrar socialmente a participar desde un lugar de tú a tú. Y esos espacios están abiertos a la vez a la comunidad en general. Entonces son espacios de encuentros fuera de las lógicas terapéuticas, no es un espacio de flamencoterapia o de artoterapia, sino es un espacio, es un atelier de pintura, es un espacio de flamenco, es un taller de percusión, es un taller de filosofía aplicada a la vida cotidiana, es un taller de narrativa, etcétera, etcétera. Son espacios que al mismo tiempo mantienen una calidad importante, profesores con los cuales trabajamos mucho la capacidad o la flexibilidad, la acogida de esa diversidad. Cada taller tiene un profe diferente, y al mismo tiempo se están transformando en espacios también de encuentro muy interesante entre colectivos o personas, porque ni siquiera son colectivos, son personas que vienen de diferentes situaciones, salud mental, diversidad funcional, refugiados, etcétera, que empiezan a encontrar un lugar para producir algo en común. Y esa es nuestra idea de integración, la idea de neutralizar incluso las categorías que se apoderan de las personas, porque las instituciones hemos decidido en algún momento separar a las personas por categorías, por cuestiones, digamos, económicas, financieras, de proyectos o de gestión de las entidades, que se entiende. Pero eso también ha hecho que las personas con diversidad funcional estén en espacios de diversidad funcional, los migrantes en espacios de migración, los salud mental en espacios de salud mental. Nosotros tratamos de abrir espacios de cuidado y gentileza y generosidad, esa apertura, desde una lógica más transversal, para que todas puedan estar en esos espacios, junto con la comunidad en general, haciendo una atelier de pintura. Entonces ahí hay mucha facilidad de acceso a los talleres, hay muchas becas que podemos dar a las personas, bueno, hay todo un trabajo y una metodología que se pone en juego para que esto funcione y está funcionando, digamos. A partir de la teva experiència professional en els malestars emocionals, creus que el confinament ha modificat les nostres formes de sociabilitat? I si és així, quines conseqüències sociosanitàries pot tenir això? Un poco lo he comentado antes. Las consecuencias tienen que ver con la angustia. De hecho, ahora el plan de choque del ayuntamiento es un plan de choque en ámbito de salud mental, porque se han adonat, ¿no? Se han dado cuenta del impacto que está teniendo ya no el virus, sino lo que hemos decidido hacer con el virus, que es este encierro en todas las dimensiones. Y esta nueva etapa de desconfinamiento, en donde lo que se nos propone de nuevo es una distancia y un barbijo y un no tocarse, etcétera, etcétera, está generando muchísimo sufrimiento, porque somos seres del roce y del encuentro.
Hace poco escribí un texto que, para reflexionar un poco sobre el nacimiento. Cuando uno nace, lo primero, el llanto que aparece al nacer tiene que ver, entre otras cosas, con la sensación de abismo. Uno nace después de estar 9 meses en un líquido maravilloso que nos da, que nos contiene, que nos rodea y que nos cuenta sobre la finitud del mundo y nos sostiene de alguna manera. Cuando nacemos, todo eso desaparece y nacemos al abismo del mundo. El mundo es un abismo. El mundo es el aire que no nos contiene, el aire no nos contiene y lloramos. Y lloramos y lloramos y lloramos porque duelen los pulmones y hay que empezar a respirar, es cierto, pero lloramos por el abismo. Muchos bebés lloran por el abismo. Cuando están en esos cochecitos, están llorando sin parar, lloran por el abismo y manotean y manotean y manotean, intentan encontrar con algo porque el abismo desespera. ¿Y qué nos calma? Nos calma el abrazo, nos calma el contacto físico, nos calma el pecho, nos calma el encuentro, el roce, el tacto, el sentir que hay un otro, una otra persona ahí que de alguna manera nos ayuda a entender que por un instante por lo menos el mundo puede tener un límite que nos contiene. Digamos que el abismo se acaba en el encuentro con el otro. Necesitamos del otro, de la otra, para poder seguir sobreviviendo. Entonces son cuestiones que tenemos que tener en cuenta para este nuevo formato de vida, porque no somos máquinas, sino que somos fundamentalmente seres humanos sensibles, sociales, necesitados, interconectados, interdependientes, vulnerables, rotos, alegres, pero que necesitamos del otro y de la otra para poder ser, no? Relacionat amb el que estaves dient, afecta o s'aborda de la mateixa manera aquesta necessitat de contacte en les diferents cultures o comunitats? No, claro que no. O sea, todas las culturas necesitan de un tipo de contacto. Ese contacto no siempre es igual, no siempre las distancias son las mismas, ni las maneras de relacionarse son las mismas. Hay sociedades que son mucho más distantes, que aprenden a sobrevivir de una manera más distante. Son sociedades generalmente más individualistas. Y hay sociedades que necesitan un contacto más estrecho. Hay sociedades y hay personas también. Hay personas que necesitan un contacto más estrecho y hay personas que necesitan más distancia porque algo les ha dolido de la cercanía, probablemente. Eso varía, pero de todas formas, como somos seres sociales, necesitamos de ese contacto, en la medida y en la forma que cada uno lo pueda creer necesario. En todo caso, lo que necesitamos es mantener una cierta jurisdicción individual y colectiva sobre la naturaleza de ese contacto, de esa cercanía. Hoy en día eso está siendo dictaminado por los gobiernos, porque prima la cuestión biológica vírica, digamos. Entonces, lo que estamos en todo caso reivindicando es la posibilidad de decidir la naturaleza de ese contacto. Cómo se manifiesta, cómo se materializa ese contacto. Cada cultura y cada individuo y cada barrio, quizás, cada familia, ¿no? Lo produce de manera diferente. No es lo mismo, no hay la misma idea de contacto en Andalucía que en Cataluña. No hay la misma idea de contacto en Brasil que en Suecia. Y así podemos ir infinitamente. Pero todos necesitan un tipo de contacto. Y la relación con ese contacto los define también mucho a la sociedad, ¿no? Uno piensa en la sociedad sueca y es una sociedad de individuos, ¿no? No es tanto de la suma de individuos. Hay otras sociedades o pequeñas sociedades en donde el ensamble es mayor, hay más relación, hay más fusión, hay más necesidad de ese contacto, ¿no? Pero varía, claro que varía. Pero en definitiva tenemos que poder mantener una cierta jurisdicción sobre cómo ejercer esa naturaleza del contacto. Y lo que se está sufriendo es que uno ya no puede decidir qué contacto tiene, qué manera, porque el contacto está impuesto, hay una tipología de contacto, hay una distancia determinada, hay una mascarilla, etcétera, etcétera. Viene dictaminado. Y uno incluso varía el contacto, no es el mismo contacto, la misma cercanía que yo tengo con el panadero que tengo con mi hijo, lógicamente, o que tengo con mi amigo, con aquel gran amigo que en un momento quiero abrazar
y en principio no puedo abrazar, sino tengo que ir al ámbito clandestino para poder abrazar, ¿no? Moltíssimes gràcies per les teves respostes i per la teva col·laboració. A ustedes, muchísimas gracias por estas ventanas que van abriendo para que sigamos pensando el mundo. Y nada, los invito y quienes quieran pueden pasarse ahí por la web de Nicosia. Es un espacio abierto. Quien quiera puede entrar, participar, leer, lo que quiera. Y cuando volvamos a lo físico también. Es un buen espacio también para encontrarse, para pensar el mundo, ¿no?